Entonces acá también es otro cuadro que ya les pasé, ¿no? Donde había que el neurodesarrollo empezaba con la gastrulación, que es el nacimiento del sistema nervioso, ¿no? La neurulación es donde aparece toda la patología del tubo neural, ¿no? Del defecto del tubo neural es la neurulación. Y después ya viene todo el desarrollo del cerebro, ¿no? Pero miren, está muy, 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 muy precozmente esta alteración. Entonces, la clasificación va a depender de que si toma el sistema nervioso central la cabeza o la médula, ¿no? Entonces, en la cabeza vamos a ver la cranioraquisquisis, ¿no? Está abierto el cráneo y también la espina, ¿no? La espina bífida que es total, ¿no? La anencefalia, el encéfalocele y la iniencefalia. Generalmente estos defectos son mayores, muy difícil de manejar y algunos pacientes ya nacen fallecidos, ¿no? Y en la columna lumbar, en la columna vamos a ver la espina bífida oculta, que es la menos grave, el disrafismo cerrado, el meningocele y el mielomeningocele. Entonces vamos a empezar con la patología más leve en el espectro, que es la espina bífida oculta, ¿no? Es una falla de fusión de los arcos de una o más vértebras. Está cubierto por piel y por lo general no comprende el tejido nervioso. Lo más frecuente es que se presente en la región lumbar inferior o la sacra, ¿no? Entre L4 y S1. Y se encuentra en un 5 a 10% de la población normal. O sea, podemos nosotros estar haciendo nuestras actividades normales y de repente nos hacen una tomografía de ósea, ¿no? Y encuentra que habíamos tenido nuestra espina bífida, ¿no? Es bastante alto, ¿no? 5 a 10% de la población y puede ser asintomático, ¿no? Cuando se asocia a malformaciones subyacentes de la médula espinal, se designa como disrafismo espinal oculto, que incluyen los quistodermoides, epidermoides, los entéricos, intraespinales, los lipomas, lumbosacros, la diastomielia y el síndrome de médula anclar, que lo vamos a definir posteriormente. Entonces, acá tenemos algunos signos indirectos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de espina bífida oculta o que nos van a llevar a descartar una espina bífida oculta, ¿no? Por ejemplo, el cambio de coloración en la parte inferior sacro, en la parte media inferior, estos cambios de coloración, algunos pliegues, ¿no? Unas vesículas, o una tumoración en esa zona, la fosita, ¿no? Una fosita, o cambio en la textura de la piel, ¿no? Entonces, siempre a un recién nacido lo revisa, lo examina y entonces hay que buscar esa zona, hay que mirar, hay que buscar qué hay en esa zona. Si encuentro alguna de estos signos indirectos, entonces le tengo que hacer una ecografía de partes blandas, ¿no? En ese momento, cuando está recién nacidito, me va a ayudar un montón para el diagnóstico. Pero cuando ya pasa el tiempo, cuando ya tiene 4 o 5 años, de repente tiene infecciones urinarias recurrentes y podemos pensar, podría ser una espina bífida oculta y entonces en ese momento tengo que hacerle una resonancia magnética. Entonces es más fácil hacer el diagnóstico en la etapa temprana, precoz y solamente una ecografía, ¿no? Espina bífida quística eh, puede cursar con la salida de la médula o las meninges o ambas, ¿no? Haciendo protrusión a través del defecto del arco vertebral de la piel para formar un saco semejante a un quiste. Miren, acá hay un saco semejante a un quiste. La mayoría, esta es una dorsal, ¿no? La mayoría se localiza en la región lumbosacra. El meningocele, cuando el saco contiene solo meninges, o sea, dura madre y aracnoides, y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hace la prominencia, pero no
toma la médula espinal. Los síntomas neurológicos de este cuadro suelen ser leves, pero puede existir anomalías de médula espinal, ¿no? Hay que hacerle una resonancia de médula, ¿no? Hacer el diagnóstico. Entonces, y el meningomielocele, ¿no? Afecta el tejido neural, toma la médula espinal, las raíces nerviosas, además de las meninges. La médula protruye o queda completamente desplazada hacia el espacio subaracnoideo y que hace relieve, ¿no? Puede estar cubierto por piel o por una membrana delgadita que se rompe con facilidad. Entonces, acá sería una espina, un mielomeningocele roto, ¿no? Estos sí producen alteraciones motoras, mentales, que requieren tratamiento durante el resto de la vida. Puede estar asociada a hidrocefalia o a una malformación de Arno-Chiari y otras alteraciones que hay que buscarlo, ¿no? Entonces, el cuadrito vemos que este es un meningocele, acá es el defecto óseo, la médula está dentro, ¿no? No ha salido al saco, y lo que ha salido al saco es el aracnoides y la dura, ¿no? Y la meningomielocele, tenemos el defecto, ¿no? Óseo, tenemos el saco y fuera de donde debía estar la médula, protruye la médula, ¿no? Y ahí sí tengo más patología. Acá también para volver a verlo, ¿no? Ese es una columna normal con una médula normal, ¿no? Sin ningún problema óseo. Acá tenemos ya el problema óseo, ¿no? Y esto sería la espina bífida oculta, ¿no? Después tenemos acá el defecto óseo, el saco, pero la médula se queda en su lugar. Eso es el meningocele. Este de acá tiene el defecto óseo, tiene el saco y la médula está protruida, ¿no es cierto? Está en el saco y sale del lugar. Entonces, así hacemos el diagnóstico de qué tipo de defecto el tubo neural existe, ¿no? Entonces, la hidrocefalia se encuentra entre el 80 y 90% de niños nacidos con este defecto grave, acompaña la hidrocefalia este defecto, ¿no? ¿Por qué se produce? Se produce, este sería el cerebro normal del niño, acá está el tronco, está el cerebelo, ¿no? Y esta es la médula, ¿no? Entonces, generalmente cuando operan en el posparto, cuando operan la malformación, entonces el cerebro se tira un poco se jala hacia abajo, hacia la parte inferior, y entonces desciende el cerebelo, desciende el tronco, ¿no? Desciende por el canal, y ese descenso va a producir cierre de los conductos donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, de Luschka-Mayendi, y como lo cierra, entonces el líquido cefalorraquídeo se incrementa a nivel de intracranealmente, ¿no? Entonces, acá tenemos un niñito, seguro que le han cerrado, y el defecto en la columna, y ha presentado hidrocefalia, ¿no? Una hidrocefalia. Entonces, acá está la malformación de Al-Nor-Chari, ¿no? Vemos que el cerebelo ha descendido, el tronco también, y ha cerrado la libre circulación de líquido cefalorraquídeo. Acá les he vuelto a poner para que se den cuenta. Entonces, así vamos a ver la tomografía, ¿no? Y vamos a ver las estructuras, ¿no? Donde está el hueso occipital, ¿no? Acá está la columna vertebral y acá está el cerebelo, ¿no? Normalmente el cerebelo puede protruir un poquito, se puede llegar a menos de 3 milímetros, ¿no? Eso es no nada, ¿no? De 3 a 5 ya medio dudoso, y más de 5, que sería este, ¿no? Acá está el cerebelo protruye más de 5 milímetros, y acá está el cuarto ventrículo, y acá está el Luschka y el Mayendi, ¿no es cierto? Ahí están los orificios. Entonces lo comprime y no dejas recorrer bien al líquido cefalorraquídeo, y se va a quedar en el intracraneal, que produce la hidrocefalia.
Otros defectos del tubo neural que son más graves eh, es cuando los pliegues neurales no solo no se fusionan, sino que tampoco se diferencian ni se invaginan. En último término, tampoco se separan. O sea, no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, eso se llama mielosquisis o raquisquisis. Este es el tipo más grave de espina bífida. Se produce antes de los 28 días de gestación. Los pliegues neurales no se elevan, persisten en forma de masa aplanada. Y en los que no es mortal, o sea, los niños que nacen, estos van a sobrevivir muy poco tiempo y van a tener bastantes defectos clínicos, ¿no? Bastantes complicaciones. El cráneo raquisquisis o anencefalia, ¿no? Entonces falta el cierre del neuroporo rostral, ¿no? Y este defecto va a hacer que no se forme bien el encéfalo, ¿no? El encéfalo va a estar representado por una masa dorsal expuesta de tejido neural indiferenciado, dado que el feto, como no tiene masa encefálica, eh, el niño no va a poder deglutir bien. Entonces, los últimos meses de embarazo, la madre puede tener polidrania. Entonces, cuando hay polidranios, hay que hacer una ecografía anatómica, ¿no? Y ver si no hay algún defecto del tubo neural. Estos embriones anencefálicos pueden pasar todos los estadios de vida intrauterina y llegar a término, pero mueren en las pocas horas, ¿no? Y los tipos de anencefalia son el merocrania, que es un defecto pequeño en la cámara craneal cubierta por área de cerebro vasculosa, este sería, ¿no? Y la holocrania cuando el efecto es total y no está presente, no está ausente totalmente el encéfalo. Otro defecto también mayor, ¿no? Es la falta de una adecuada diferenciación del cierre del tubo neural en la región occipital y espinal. Esto es un defecto raro, pero muy grave. Y la cabeza del niño está pegada a la espalda. La deformación de la columna es extrema, por lo general el bebé carece de cuello y la piel está pegada ¿no? A la espalda. Esto se asocia con otras malformaciones como labio y paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia y malformaciones intestinales. Entonces, ellos también viven pocas horas al nacimiento, ¿no? Defectos de la osificación craneana son malformaciones ya no tan severas, ¿no? El hueso craneal está afectado con mayor frecuencia, la porción escamosa de todos los huesos que componen el cráneo, pero la que más está afectada es el occipital, la porción escamosa del occipital. Entonces, por ese defecto puede producirse el meningocele, cuando el orificio del hueso craneal es pequeño y sale solo meninges, ¿no? Y meningoencefalocele, cuando también la apertura es grande y sale el tejido cerebral. Igual se asocia a trastornos neurológicos mayores y también puede producir hidrocefalia, ¿no? Este es un defecto encefalocele occipital que hemos dicho que es el más frecuente y esta es su imagen, ¿no? Donde aquí está el saco y hay un poco de tejido neural aquí. Entonces, si comparamos los huesos del cráneo, la occipital es el que es mucho más frecuente, de 75 a 80%. Después viene el frontal, este es el frontal, ¿no? Que tenemos un niño ahora en neonatología igualito. El naso etmoidal, a veces cuando este defecto es pequeñito, podemos tener muchas dificultades para el diagnóstico. Hemos tenido un niño con un naso etmoidal que no se veía la protuberancia, lo que venía es con infecciones respiratorias altas frecuentemente y había algo que chorreaba por la naricita y era líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y el parietal, que es menos frecuente, ¿no? El parietal que está acá.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En este caso puede haber microcefalia, si es frontal, por ejemplo, alteraciones visuales, crisis convulsivas si toma el tejido cerebral, retraso mental, manifestaciones nasales y auditivas, ¿ve? Lo que encontramos en nuestro paciente, deformidades faciales, miren, pues una deformidad terrible, ¿no? Meningitis recurrente, infecciones de vías respiratorias altas, dificultad para respirar, déficit de pares craneales, espasticidad, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la causa de este defecto? A nivel genético han encontrado que existe un mayor número de fetos femeninos afectados en relación con fetos masculinos. Hay un riesgo mayor de recurrencia en linaje materno que paterno. Hay mayor proporción de consanguinidad entre los padres e hijos afectados por este defecto. El riesgo de recurrencia después del nacimiento de un niño afectado aumenta 4 a 8%. Y cuando tienes 2 afectados aumenta al 10%. Además, estos defectos se asocian a síndromes mayores, como la trisomía de 13, la trisomía 18, ¿no? El síndrome de Beckel-Gruber, que viene con un defecto del tubo neural más una anomalía renal. De los medioambientales, lo que se ha encontrado son en madres con infecciones intrauterinas, como la rubiola o el toxoplasma, la edad materna de muy joven o muy mayor, ¿no? Entre 18, menores de 18 y mayores de 35. Algunos estudios sugieren que ha habido más abortos espontáneos eh, eh, y los fetos son mujeres, ¿no? Que estuvieron expuestas a temperaturas altas en las primeras 4 a 6 semanas de embarazo. Las mamás diabéticas, dependientes de insulina, el consumo de algunos, el ácido retinoico, medicamentos, la insulina, los hiperglicemiantes, la hipertermia, hipotermia, concentraciones elevadas de vitamina A, mujeres que reciben anticonvulsivante, ¿no? Como el ácido valproico. Entonces, cuando hablamos de epilepsia, no hay que dar a mujeres en edad fértil, no hay que dar valproato, ¿no? Porque da muchas alteraciones al feto, el consumo de cigarrillo, el alcohol, la obesidad materna. Y de las nutricionales, la deficiencia de ácido fólico en la dieta de la madre. De todas estas causas, eh, para solo explicar la fisiopatología sucintamente, el déficit de los folatos altera la síntesis de ADN y de metilación celular durante la proliferación del neuroectodermo. O sea que esto debe ser muy precoz, o mejor dicho, la madre debe prepararse para un embarazo y no tener la deficiencia de folato, ¿no? Los efectos maternos, la diabetes mal controlada, ¿no? La obesidad materna, duplica el riesgo, los fármacos, como habíamos hablado, el ácido valproico, la carbamazepina también, alteran con el metabolismo de ácido fólico, la hipertermia, ¿no? Los jacuzzis, las saunas, los cuadros febriles severos durante el segundo mes de gestación, ¿no? Y en genética se han encontrado mutaciones en los genes de la vía de la metiltetrahidrofolato reductasa, y por eso que el antecedente de un hijo previo con DTN eleva el riesgo de recurrencia, ¿no? Y si es 2 hijos, más aún, ¿no? Llegando hasta el 10%. Entonces, vamos a hablar un poquito del ácido fólico porque nos interesa, porque es un factor preventivo de esta anomalía. Se estima que la prevalencia de las formas más comunes de DTN es de 300.000 casos al año en el mundo. Esto varía, como hemos dicho, de acuerdo a los países, ¿no? Los que se ha evidenciado que en las últimas décadas, en los países desarrollados ha disminuido esta anomalía, y lo explicamos porque, uno, por la disminución de los defectos, ¿no? De tubo neural, de repente por el mejor manejo y el consumo de ácido fólico.
y la otra es también por la interrupción del embarazo luego del diagnóstico. En algunos países, en muchos de los países en vías de desarrollo, estas anomalías, especialmente las que fallecen en las primeras horas de vida, ¿no? Anencefalia, hemiancefalia, todo esto que hemos hablado, cuando se hace el diagnóstico al tercer, cuarto mes, hablan con los padres, hay una junta médica, está ética y todo, y deciden suspender el embarazo. Entonces, por eso no se encuentra, bueno, pues es una causa de que haya bajado estos defectos en esa población, ¿no? La salud fetal va a depender de múltiples factores, siendo uno de los más importantes el estado nutricional de la madre, ¿no? Incluso desde el periodo preconcepcional. Y se ha visto que esta disminución de este defecto es principalmente por el consumo del ácido fólico. Entonces, situaciones de déficit de folatos en una persona, dietas insuficientes, aumento del consumo en el embarazo, ¿no? Cuando necesita más ácido fólico, la lactancia, en la anemia hemolítica, en las dermatitis exfoliativas, en las enfermedades intestinales como el esputo tropical, en la enfermedad celíaca, en los síndromes de intestino corto, interacciones farmacológicas con inhibidores de la metil tetrahidrofolato reductasa, ¿no? Como el alcohol, los anticonceptivos orales, la cimetidina, el cotrimoxazol, el fluoracilo, isoniazida, litio, metotrexate, pentamidina, pirimetamina y triantirona. Entonces, hay muchos factores que van a que la mujer no va a tener la suficiente cantidad de folato durante su embarazo. Entonces, en síntesis, ¿qué hace este metabolismo, no? Los folatos, ¿por qué son esenciales? Porque hay formación de nucleótidos para replicación de ADN. Por la conversión de homocisteína a metionina, proceso que es clave de la metilación de proteínas y ADN. La rápida proliferación celular durante la neurulación, que es de 18 a 28 días. Esta deficiencia altera estos procesos y generan el plegamiento del tubo neural, ¿no? Errores en el plegamiento. Regulación del metabolismo de homocisteína, niveles elevados de homocisteína se asocia con estrés oxidativo que daña tejido embrionario, alteración de la matriz extracelular durante el cierre neural, defectos en la migración celular y señalización biológica. Este ácido fólico va a ser un cofactor, ¿no? De esta enzima, ¿no? Metil tetrahidrofolato reductasa. También hay los factores genéticos, dice, en la población general hay un 10% de que tiene polimorfismo para el gen que va a reducir la actividad de esta enzima, ¿no? En un 70%. O sea, si estamos en esta población, si yo me alimento bien, etcétera, voy a tener defecto de ácido fólico, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer el diagnóstico de estas mujeres que tienen ese defecto para cuando estén embarazadas, suplementarle mucho más, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el ácido fólico? Es nuestra mejor estrategia en la prevención, actúa apoyando los procesos biológicos, como hemos visto, fundamentalmente en el desarrollo embrionario temprano, y hay una evidencia sólida que respalda que su uso como estrategia preventiva clave. ¿Cómo hacemos la prevención? La prevención es la intervención con mayor impacto, ¿no? En la salud pública. Entonces, ¿cuál es la guía, no? Iniciar 1 a 3 meses antes de la concepción hasta la 12ª semana de gestación. Miren, o sea, uno se tiene que preparar, uno siendo mujer y queriendo embarazarse, se debe preparar antes de concebir un niño, ¿no? 1 a 3 meses antes. El riesgo estándar de la población general sin antecedentes, el riesgo estándar, no tengo ningún antecedente que el que hemos visto, entonces me deben
debemos darle 0.4 miligramos o 400 microgramos al día y va a disminuirse en un 70% la incidencia de este defecto. Los que son de alto riesgo, ¿no? Soy diabética, soy obesa, etcétera, soy epiléptica y me dan valproato de sodio, por ejemplo, o carbamazepina. Entonces, hay que darle 4 miligramos al día, ¿no? Hijo previo, ya, el que ha tenido un hijo previo, padre o madre con defecto de tubo neural, etcétera, ¿no? Entonces, en ellos hay que darle mucho mayor cantidad de ácido fólico, pero hay que hacer el diagnóstico, hacer una buena historia clínica, ¿no? ¿Qué hacemos en el tamizaje? Ya me embaracé, ya. No tomé mi ácido fólico, no me preparé, fui a una fiesta y total, salí embarazada. Entonces, ¿qué hacemos para el diagnóstico prenatal? ¿No? También es bueno, a pesar de que no es, hacer un diagnóstico prenatal precoz, ¿no? Neonatal o prenatal precoz, claro. Entonces, para hacer esto hay que hacer una ecografía fetal estructural entre las 18 y 22 semanas. Hacer una buena ecografía y me va a salir, o si tiene el paciente, me va a salir en un 95 o 98% voy a descubrir este defecto, ¿no es cierto? Entonces, es importante hacer la ecografía prenatal buscando esta patología, ¿no? Entonces, hay signos indirectos craneales, como el signo del limón y el signo del plátano, que se dice, ¿no? Eh, el signo del limón es una simetría o colapso de los huesos frontales y el signo del plátano es una curvatura del cerebelo colapsado en la fosa posterior. Y es característico del Chiari-2, ¿no? Del síndrome Chiari-2. Hacer la alfa-fetoproteína en suero materno, y lo podemos hacer entre la 15ª a 20ª semana. En los defectos abiertos, del defecto de tubo neural abierto, el líquido se filtra al líquido amniótico y de ahí a la circulación materna, ¿no? Niveles de alfa-feto obligan a realizar una ecografía diagnóstica detallada. La resonancia magnética de encéfalo del feto intraútero, ¿no? Cuando diagnostico y requiero ver si hay una anomalía asociada. La amniocentesis también nos va a ayudar para el diagnóstico genético y se puede hacer después de la 15ª semana de embarazo. El asesoramiento correcto es para cada individuo, individualizado, ¿no? Para cada gestación. Entonces, acá era el signo del limón, ¿no? De los ecografistas, generalmente lo hace el ginecólogo, ¿no? O el el radiólogo, que hace ecografías, ¿no? Entonces, es una deformación del cráneo que se parece a un limón, ¿no? Se parece a un limón, por eso le dicen signo del limón. Es un corte axial, ¿no? A la altura de los ventrículos laterales, ahí están los ventrículos laterales, y solo aparece hasta la 24ª semana. Y después ya desaparece. Y nos habla de que puede tener una espina bífida asociada, ¿no? El signo del plátano, acá está la fosa posterior, ¿no? Y acá está el signo del plátano, los ventrículos laterales, ¿no? Se forma una curvatura, se hace una curvatura mayor acá, ¿no? Porque generalmente no es tan curvo acá, ¿no? Y se parece a un plátano, ¿no? Y obstruye, y esta curvatura obstruye la cisterna magna y ahí está el defecto, ¿no? Este es el defecto de Arnold-Chiari. En el postnatal no hay casi nada que hacer, ¿no? Ya está el defecto, solo hay que ayudar a este niño que no tenga mayor lesión a nivel sistema nervioso, ¿no? Le tomamos sus radiografías de columna, de caderitas, se le hace su ultrasonido, se le tiene que hacer urografía con un estudio urodinámico, ecografía, todo urogenital, ¿no es cierto? La tomografía para ver el defecto, si es de la columna hay que sacarle donde esté el efecto, donde esté el defecto, ¿no?
y si es en el cráneo, en el cráneo. Y la resonancia magnética es para identificar si el tejido neural ha salido, se ha metido en el saco neural, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Cuando ya nace con el defecto, estamos muchos especialistas, ¿no? El neurocirujano, el neuropediatra, el urólogo, el ortopedista, el fisioterapia, genetista, pediatra, el asistente social, etcétera, ¿no? Va a depender del problema que tenga, ¿no? De dónde lo tiene el problema y el grado de afectación. Eh, lo que se está atendiendo ahora es hacer la cirugía prenatal, ¿no? Porque se ha visto que mejora, ¿no?, la herniación cerebelosa, o sea, el Arnold Chiari se mejora, evita el deterioro neurológico y reduce la necesidad de la derivación ventrículo-peritoneal. Hay criterios estrictos que hay que seguir, porque si no, tampoco no es bueno. Entonces, la edad gestacional de 19 a 25 semanas. Tipo de lesión, que se confirme la meningomielocele abierta. El nivel anatómico debe encontrarse entre T1 y S1. El cariotipo fetal debe ser normal. Debe haber evidencia que hay un Arnold Chiari, ¿no? En la resonancia. La madre mayor de 18 años. Y los padres deben aceptar, ¿no?, esta cirugía. Contraindicaciones fetales, que haya otras anomalías congénitas, que haya cifosis espinal severa, que haya ventriculomegalia extrema, ya no se hace, ¿no? Contraindicaciones maternas, que haya embarazo múltiple, que haya riesgo inminente de parto prematuro, isoinmunización, infección materna activa, anatomía patológica uterina desfavorable, ¿no? Enfermedades médicas maternas crónicas, obesidad materna extrema. Entonces, hay todo un equipo que demuestra que esta cirugía fetal reduce a la mitad la necesidad de colocar derivaciones ventriculoperitoneales o hidrocefalia y duplica la probabilidad de que el niño camine en forma independiente hasta a los 30 meses. Entonces, acá es el resumen, la cirugía fetal, ¿no?, con los beneficios que tiene, el manejo postnatal. Si no se ha operado prenatalmente, hay que proteger el saco, ¿no? Poner de cúbito al neonatito, boca abajo, cubrir el defecto con gasas estériles, húmedas, siempre húmedas, con solución salina, y después se hace el cierre quirúrgico inmediatamente, ¿no? 24 a 48 horas de vida, para evitar la infección y para evitar el daño, que siga el daño, ¿no? La evaluación es multidisciplinaria, como hemos visto. ¿Cuáles son sus complicaciones? Son variadas, ¿no? Depende del tamaño, de la ubicación, de la malformación, ¿no? Uno de ellos, aquí la hidrocefalia, que lo hemos visto. Acá tenemos un encéfalo, una tomografía con una hidrocefalia marcada, y los ojitos de sol poniente del niñito, ¿no? Ya cuando vemos esto es demasiado tarde. Esto se va a producir por diversos mecanismos. Los niños que nacen con este defecto van a aumentar la formación de hidrocefalia hasta en un 80%. O sea, cuando se cierra el defecto, en esos días aparece la hidrocefalia. Eh, Esto se presenta por esta anomalía de Arnold-Chiari, pues, ¿no? Y ellos también, y puede ser que le ponga una válvula y no funciona bien y vuelve a hacer la hidrocefalia, ¿no? Ya secundaria al manejo quirúrgico. La médula anclada es otra complicación, es el engrosamiento intradural del filum. El filum es el último, la partecita última de la médula, ¿no? Ah, el acortamiento de la adhesión de la médula espinal y una limitación del movimiento de la médula. Representa el 13 al 26% de los casos con mielomeningocele tipo lipomatoso. O sea, es una médula, está por acá la médula, ¿lo ven? Y está pegada
a la vértebra y está anclada, por eso se dice anclada por el filio, lo terminal de la médula, ¿no? Entonces los niños pueden tener talla corta, pueden tener anomalías motoras, sensitivas, ¿no? Que van progresando poco a poco. El diagnóstico se hace con resonancia y el tratamiento es quirúrgico. Otras complicaciones como siringomielia, diastematomelia, hidromelia, dolor neuropático, eso he visto bastante con frecuencia, convulsiones, estenosis del canal lumbar, alteraciones cognitivas, también puede tener el niño por la hidrocefalia, ¿no? Les voy a presentar un caso clínico y ojalá esté en el tiempo. Es un caso corto, es un niño de 37 semanas de gestación, fue una cesárea programada porque ya le habían encontrado el defecto, no necesitó reanimación, él habla bien, se colocó y se vio el defecto, ¿no es cierto? Se le colocó decúbito prono, acá está decúbito prono, se le puso las gasitas, solo con suero fisiológico, ¿no? No povidona, no yodado, no láctex, nada de eso, solo suero fisiológico. Y se encontró ¿no? Un saco voluminoso, sacro, y una masa frontal también se le encontró a este niño. Entonces, la masa frontal medía de 3,5 a 3,5, o sea, no era tan pequeñita, había hipotonía axial, la masa lumbosacra era 6 por 4 centímetros, no tenía cobertura cutánea, o sea, estaba roto el saco, ¿no? Al examen no se encontró malformaciones cardíacas ni renales, lo que se encontró, el ano estaba centrado sin contracciones a la estimulación táctil, no había incontinencia fecal, pietal o valgo bilateral, los reflejos roturianos, si había atilio, no, prehensión plantar, no, sensibilidad, no, y la fuerza sí estaba conservada. Entonces, acá nos hacen ver el Arnold Chiari, ¿no? El Arnold Chiari, acá la mielomeningocele sacra y acá el encéfalo cele frontal, ¿no? Hay varios problemas que corregir. Entonces, primero le hicieron la cesárea programada. Mire, el 22 ya le hacen el cierre del mielomeningocele con su derivación, porque ya tenía hidrocefalia. Se obstruye la derivación, se vuelve a ingresar y después se le da de alta. Y ahí en su casa el paciente regresa porque tiene una meningoencefalitis eh, eh, con Streptococcus fecalis, y se retira la derivación porque no se puede quedar, ¿no? Cuando está infectado, la derivación hay que retirarla y darle todo el tratamiento para que volvamos a poner otra derivación. Se malfunciona el drenaje, se retira, ¿no? Y después de arreglar esto, recién se va a programar a futuro el cierre del encefalocele frontal, ¿no? Entonces son niñitos que tienen muchos problemas, ¿no? Por eso el prevenir es tan importante en estos niños. Entonces la calidad de vida se mejora totalmente, ¿no? Si uno previene. Entonces, el pronóstico depende del tipo y la severidad de efecto. La anencefalia es incompatible con la vida y varias anomalías que hemos revisado. Espina bífida, mielomeningocele, la supervivencia es variable con secuelas neurológicas y motoras. Es importante el diagnóstico y el tratamiento temprano para mejorar la calidad de vida. Encontrarse con un diagnóstico oportuno y un tratamiento agresivo, ¿no? Ya, ¿no? Nace y entra a sala. La mayoría de los bebés con espina bífida sobreviven y pueden llevar una vida activa. El 70% tiene inteligencia normal, con terapia física un porcentaje alto podrá caminar, aunque siempre necesitará apoyo de bastón, muletas o andador, ¿no? Ahora que vemos a los niños que están en silla de ruedas o están con muletas o andador, ya no son los niños que antiguamente veíamos con la complicación, una secuela de poliomielitis, ¿no? Son secuela de espina bífida y son muchos, porque las mujeres no nos estamos alimentando bien, no estamos programando nuestro embarazo y no estamos tomando en serio este problema que al final
es la madre a, quien lo va a pagar esto, porque tiene que cuidar a ese bebé, no camina, hay que llevarle al colegio en silla de ruedas, es muy complicado y se hospitalizan a cada rato, ¿no? El problema de estos niñitos es la debilidad muscular de las piernas, la función anormal de la vejiga y los intestinos, la hidrocefalia, los problemas de aprendizaje y sociabilización, ¿no? Conclusiones son defectos de desarrollo que requieren alto índice de sospecha preventiva en la consulta de planificación familiar, ¿no? Hay que entender exactamente en qué momento se cierran los neuroporos y explicar a la mujer que se va a embarazar que se suplemente, ¿no? Preconcepcionalmente para evitar estos defectos. Bueno, eso era todo. No sé si tienen alguna preguntita. Doctora, Sí. yo no tengo una pregunta del tema, pero ¿va a pasar a clase o no? Ya yo les paso la clase, no hay problema. Con Victoria.